生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy más que un señor oscuro, capítulo 286 al 290. Al ver que Neville comenzaba a concentrarse en organizar su pequeño paquete, Harry, contacto, se abstuvo de preguntar más. Aburrido, miró a su alrededor, observando a todos ocupados en algo, y finalmente, su atención se centró en unos libros que Hermione había extendido sobre la mesa. La masa conocida de la Luna es aproximadamente m = 710 kilogramos, la distancia entre la Luna y la Tierra es aproximadamente r = 410 el tiempo que tarda la Luna en orbitar la Tierra es aproximadamente 27,3 días, y la constante gravitacional es g = 6,6710 nm kilogramos. Conserve una cifra significativa para el resultado del cálculo y encuentre 1. La fuerza gravitacional entre la Luna y la Tierra. 2. La masa de la Tierra. Interrogación de cierre. Espera, ¿esto sigue siendo inglés? ¿Cómo es posible que pudiera entender cada palabra, pero al juntarlas, sonaba como una escritura celestial? ¿Qué significa calcular el peso de la Tierra? ¿Qué Tierra? ¿Esta Tierra bajo nuestros pies? Al ver a Hermione garabateando un montón de caracteres desordenados en el papel borrador, no pudo evitar preguntar: ¿y qué es esto exactamente? Física de bachillerato. Hermione tenía una expresión de resignación, pero nadie reaccionó mucho porque Hermione había estado así últimamente. Incluso, de vez en cuando, se tomaba un tiempo para ver a Ron y a los demás jugar al ajedrez, algo imposible antes porque a Hermione no le interesaban esas actividades. Pero su explicación fue sencilla. Una vez que te aficiones a las matemáticas y las ciencias, todo lo demás te resultará entretenido. Cuando dijo esto, los gemelos Weasley asintieron con la cabeza en señal de acuerdo, estando a su lado. Sin otra opción, también se matricularon en estudios muggles, y recientemente, William se convirtió con éxito en el representante de la clase de estudios muggles y le presentó a Grindelwald todas las preguntas obligatorias que lo torturaron durante 2 años y medio en su vida anterior, murmurando algo sobre que compartir la alegría con los demás es mejor que disfrutarla solo. Y Grindelwald se apresuró a promover estas cosas en todos los niveles, diciendo: si de verdad queréis estudiar a los muggles, debéis aprender lo que ellos aprenden. No creo que ese tonto de Dudley pueda aprender jamás estas cosas. Harry dejó a un lado los deberes de biología de Hermione, frunció el ceño y dijo con firmeza: solo con mirar esas moscas de la fruta se le nubla la vista. Mientras hablaba, no pudo evitar estremecerse. Por suerte, había elegido lengua rúnica en lugar de estudios muggles y runas antiguas, aunque estas últimas también eran oscuras y difíciles de entender. Al menos eran más sencillas que esta escritura celestial. Es simplemente una tortura. Hermione, para su sorpresa, coincidió con el punto de vista de Harry. Asintió, criticando la materia que estaba estudiando, respiró hondo y cerró su tarea de matemáticas terminada. Bueno, necesito volver a dormir, hoy he sobrecargado mi cerebro. Dicho esto, corrió rápidamente de vuelta al dormitorio de las chicas. Con el paso del tiempo, todos en la sala común regresaron a sus dormitorios, recostándose en camas con dosel y cortinas rojas y amarillas. Harry apoyó las manos detrás de la cabeza, observando el cielo nublado a través de la ventana. Hola, ¿cómo estás? Ron, al regresar de una visita nocturna al baño, se estremeció y rápidamente volvió a meterse bajo la manta. Miró a Harry, que estaba absorto en sus pensamientos, e instintivamente preguntó: nada, no te preocupes, esos dementores no me afectan. Harry negó con la cabeza, explicando con familiaridad. La razón era sencilla. Desde el partido de Quidditch contra Slytherin hacía 2 semanas, todos estaban pendientes de él. Claro, no solo él, sino todos los jugadores que estaban en el campo entonces. Porque en ese momento, los dementores no estaban allí simplemente parados pasivamente.
comenzaron a succionar. Eso se llama beso de dementor, un método utilizado por el Ministerio de Magia para ejecutar a los condenados a muerte. Después, en la animada enfermería, Hermione permanecía junto a la cama de Harry con tono serio, hojeando un libro de divulgación científica. Las historias que tengo que contar sobre Azkaban. En aquel entonces, los jugadores eran los más cercanos a los dementores, y muchos de los pequeños magos de Slytherin estuvieron a punto de caer en ellos. Por suerte, fueron salvados por aquel dragón gigante blanco. Pero Harry sabía que se trataba de un dios guardián. Y quien pudiera invocar a tal dios guardián, Harry creyó haber adivinado la verdad, aunque la persona en cuestión no lo admitiera. Pero no es de eso de lo que estoy hablando. Ron murmuró, sin dejar que Harry siguiera intentando salir del paso. Todos estaban afectados por los dementores, como bien sabían, pero, como dijo Ron, lo que quería decir con nada no tenía nada que ver con los dementores. Más bien, sigues sin poder ir a Hogsmeade mañana, ¿de acuerdo? Por supuesto. Harry suspiró, sacudiendo la cabeza. Aunque ahora sí quería ir a Hogsmeade, ya no le parecía tan atractivo como antes. En lugar de ir a Hogsmeade, parecía más interesado en practicar sus encantamientos, tal como le habían dicho los profesores. Sirius lo observaba con atención desde fuera del castillo. Tenía que mejorar sus habilidades. Ahora bien, a menos que lo obligaran a punta de cuchillo a saltar desde la torre de Gryffindor, Harry Potter jamás pondría un pie fuera del castillo. No te preocupes, te traeremos algunos caramelos, olvídalo, aún no he terminado la tanda de la semana pasada. Buenas noches. Buenas noches. Adiós, Harry. Está bien. A la mañana siguiente, Harry se despidió de Ron y Hermione, envueltos en capas y bufandas, y subió solo la escalera de mármol de regreso a la torre de Gryffindor. Los copos de nieve comenzaron a caer fuera de la ventana, y todo el castillo quedó en silencio. Se convirtió de nuevo en el único estudiante de tercer año que se alojaba en el castillo. Oye, Harry. Al oír una llamada, se dio la vuelta y vio a Fred y George espiándolo desde detrás de la estatua de una bruja jorobada y tuerta en la escalera del pasillo del cuarto piso. ¿Qué estás haciendo? Harry parpadeó, algo curioso. ¿Por qué no estás en Hogsmeade? Pero por precaución, optó por no acercarse. Antes de irnos, queríamos crear un ambiente festivo para ustedes. Fred dijo misteriosamente, guiñando un ojo. ¿Qué es? Harry abrió mucho los ojos. Dudó un instante y luego retrocedió, viendo a George llevarse la mano al pecho dramáticamente, fingiendo estar desconsolado por la actitud de Harry. Un regalo de Navidad anticipado para ti, Harry. Pero la expresión de Fred no cambió mucho mientras seguía hablando en voz baja. Entonces, antes de que Harry pudiera preguntar más, Fred y George miraron a su alrededor, asegurándose de que no hubiera nadie cerca. Extendieron sus varitas mágicas y golpearon la estatua de la bruja jorobada y tuerta que estaba detrás de ellos. Izquierda y derecha, por separado, dijeron en voz baja al unísono. Zumbido, con un leve estruendo, la estatua de la bruja tuerta se hizo a un lado, dejando al descubierto un estrecho pasadizo tras ella. Esto es, Harry abrió mucho los ojos, mirando fijamente el oscuro túnel cuyo destino era desconocido, y tragó saliva con dificultad. Si su premonición era correcta, este pasadizo, por supuesto, eso lleva a... Los gemelos intercambiaron miradas y, ante la expectación de Harry, revelaron la respuesta. Por supuesto, es a Hogsmeade. Y lleva directamente a la bodega de Honeyduques, añadió George. Harry guardó silencio, mirando fijamente el pasillo. De repente recordó el juramento que había hecho mentalmente la noche anterior. Preferiría morir saltando desde la torre de Gryffindor hacia su muerte, antes que... Después de que los gemelos Weasley se marcharan sonriendo, Harry finalmente no pudo resistir el profundo anhelo y la tentación que sentía. Mirando fijamente la estatua que tenía delante, comenzó a luchar internamente. Tras un largo rato, con un murmullo, la bruja tuerta volvió a su posición. ¡Qué tentador! Al entrar en el túnel, Harry, aspirando el dulce aroma de la libertad en el aire, sintió como gran parte de su inquietud y ansiedad se disipaban.
Con su varita mágica encendida en alto, avanzó rápidamente por el túnel, que era excesivamente largo. Al bajar medio metro sobre una plataforma de piedra, Harry abrió mucho los ojos, deseando seguir avanzando. Pero como no prestaba atención, en una curva del túnel, una piedra tallada con dibujos poco visibles, incluso fácilmente ignorados, emitió de repente un tenue resplandor azul. Un instante después, el aire frente a la piedra comenzó a retorcerse y una figura encapuchada emergió de ella. La figura miró primero hacia atrás con mucha cautela y, al no encontrar lo que buscaba, se volvió hacia adelante, divisando fácilmente al chico que tanteaba delante con un amuleto lumos. La figura se detuvo de repente, guardó silencio un instante y luego alzó su varita mágica hacia la espalda del chico. Avada Kedavra. En la oscuridad, una luz eléctrica verde cruzó rápidamente el aire. Instintivamente, Harry se agachó, y al instante siguiente, un hechizo de color verde intenso rozó su cuero cabelludo y pasó volando. Mirando la pared de ladrillos que, no muy lejos de él, explotó tras ser alcanzada por el hechizo, el chico parpadeó aturdido. ¿Qué demonios pasó? Oh, pequeño mocoso, qué reacción tan rápida. Una voz ronca y seca llegó a los oídos de Harry, quien instintivamente giró la cabeza para mirar hacia atrás, solo para descubrir que, de alguna manera, una figura envuelta en harapos negros se encontraba ahora en medio del pasillo. Una capucha andrajosa cubría la cabeza del hombre, dejando al descubierto únicamente una barbilla cubierta por una barba enmarañada. Tenía la mano derecha levantada, recta frente a su pecho, y aún resplandecía el hechizo que había sido lanzado sobre la varita de haya. En el instante en que vio al hombre, el cerebro de Harry comenzó a funcionar a toda velocidad, y casi al instante encontró una respuesta en su corazón. Imposible, ¿verdad? ¿De verdad puede ser tan coincidente? Las pupilas de Harry temblaron involuntariamente. Acababa de salir del castillo, y ahora se topaba directamente con el fugitivo Sirius. Y la razón por la que había llegado a este pasaje era por los gemelos Weasley. ¿Podría ser que? No, imposible, ¿significa esto que estaban controlados? ¿Acaso el objetivo de este desgraciado soy yo, como sospechaba el Ministerio de Magia? ¿Ya estás muerto de miedo? Vaya, yo pensaba que el famoso Salvador mencionado por el Ministerio de Magia podría ser un poco más impresionante. El hombre que Harry identificó como Sirius soltó una risita repentina. Dejó caer su varita a un lado con interés y habló en tono burlón. Sirius Black. Los pensamientos confusos de Harry fueron interrumpidos por este comentario. Para entonces, ya se había dado la vuelta, con las palmas de las manos colgando a los lados y temblando ligeramente. Cuando esquivó el ataque hace un momento, su varita salió volando de su mano y ahora brillaba mientras yacía a su lado. Pero ahora no se atrevía a sacar su varita abiertamente, pues no estaba seguro de si el despiadado fugitivo que tenía enfrente reaccionaría violentamente. Harry notó que su oponente parecía tener la intención de entablar conversación, así que planeó ganar tiempo para idear una estrategia. No es del todo estúpido. Sirius asintió, reconociendo aparentemente esa identidad, y luego continuó. Originalmente, pensé que, después de revelar mi identidad ante el retrato, tendría que encontrar la manera de esconderme un tiempo más. No esperaba que te entregaras, especialmente aquí. Mientras hablaba, Sirius no pudo evitar reírse entre dientes. ¡Qué suerte! Pensaba abandonar este pasaje secreto mañana. Harry no emitió ningún sonido en apariencia, pero en su interior su rostro se había convertido en una amarga mueca. Aunque sentía que las palabras de Sirius eran claramente una burla, no podía evitar sentirse molesto. ¿Por qué tenía que abandonar el castillo? ¿Y ahora qué? ¿Qué podía hacer en esta situación? ¿Quién podría salvarlo ahora? ¿Ron y Hermione? Imposible, probablemente todavía piensen que está en la sala común. ¿Los gemelos Weasley? No, puede que ya se hayan ido a Hogsmeade, y en el peor de los casos, tal vez Sirius los haya controlado. El profesor Dumbledore u otros profesores, probablemente ni siquiera sepan que hay un pasadizo secreto aquí, y si lo supieran, seguramente ya estaría sellado, ¿verdad? Señor. No, eso tampoco es posible.
Entonces, esto significa que realmente tiene que... El rostro del chico tenía un aspecto algo desagradable, y la velocidad de los espasmos de sus dedos se aceleró aún más. Pensando en quién puede salvarte. Otra risa burlona, y el hecho de que sus pensamientos más íntimos quedaran al descubierto hizo que el rostro de Harry se pusiera tan negro como el fondo de una olla en un instante, pero evidentemente Sirius no había terminado, y continuó diciendo: «Qué lástima, menos de un puñado de personas en el castillo conocen este pasadizo, y mucho menos quién vendría aquí a patrullar sin motivo alguno». Está bien, tras hablar, Sirius alzó la mano para sostener su varita en posición vertical frente a sí mismo y dijo solemnemente: «Ahora te doy la oportunidad de tomar tu varita. Yo personalmente, con justicia y honor, acabaré con tu vida y allanaré el camino para el regreso del Señor Oscuro, mi amo». «Ah, así que la muerte de Voldemort te dejó tan solo que estás a punto de volverte loco. ¿Eh? Por cierto, ¿cómo escapaste de Azkaban? Besando los pies de esos dementores». Aunque se sentía nervioso por dentro, Harry solía comenzar su diatriba sarcástica. Era bastante hábil en ello, y Ron había sospechado una vez que Snape podría haberle besado la boca. De lo contrario, ¿cómo podría ser que su nivel de sarcasmo fuera tan parejo? Hubo una ocasión en que Harry dejó a Snape sin palabras. Pero eso solo ocurrió una vez, porque a Gryffindor le descontaron 50 puntos y Hermione lloró durante medio día por ello. Y durante este periodo de tiempo con William cerca, los atributos sarcásticos de Harry, influenciados por él, han superado sus estándares anteriores, mejorando rápidamente, aunque recientemente se han reducido un poco debido al dominio de cierta magia de cultivo de energía. Sin embargo, ahora, bajo la amenaza de muerte, Harry no pudo contener su sarcasmo. «Buena boca, pequeño bastardo, espero que tus habilidades para el duelo estén a la altura de tu lengua». El rostro de Sirius se ensombreció ligeramente, su varita tembló en su mano, y sin lanzar ningún hechizo, una luz rojo-violácea salió disparada de entre la varita y se dirigió rápidamente hacia Harry. «Protego». Harry gritó el encantamiento sin dudarlo. Mientras bromeaba sarcásticamente, no detuvo sus acciones. Rodó hasta el suelo, la varita de acebo volvió a sus manos y, antes de que el hechizo de color rojo púrpura surtiera efecto, ya se había erigido un escudo de luz dorado pálido, y al instante siguiente, el hechizo y el escudo de luz chocaron, desapareciendo al instante. «Crucio. Crucio», una voz retorcida de odio extremo resonó, y un tenue relámpago iluminó el pasadizo, devolviéndole la luz tras la oscuridad provocada por la desaparición del encantamiento Lumos. Harry retrocedió instintivamente, esquivando la maldición Cruciatus, que era como una lengua venenosa. «No, este espacio es demasiado pequeño. Debe encontrar la manera de contraatacar». «Espera, espacio pequeño». Al contemplar el techo repleto de ladrillos y piedras que se extendía sobre él, Harry respiró hondo y decidió poner en práctica su plan. Pero Sirius, al otro lado, no le dio más tiempo para pensar en una estrategia. En el instante en que el maleficio Crucio falló, su varita comenzó a agitarse de nuevo, y varios fragmentos de piedra a ambos lados del pasaje se movieron repentinamente. Entonces, una docena de manos arrugadas y pálidas emergieron de la tierra, saliendo arrastrándose desde el subsuelo. «Inferí». Harry miró con los ojos muy abiertos los cadáveres arrugados que se retorcían y se abalanzaban sobre él. No estaba demasiado nervioso, por una razón sencilla. En el juego de ensueño del club de duelos, los Inferi eran uno de los monstruos más comunes en el segundo nivel. La verdad es que para derrotarlos ni siquiera hacía falta la guía de estrategia de los gemelos Weasley. «Incendio». Incendio, sin dudarlo, Harry agitó su varita, y llamas abrasadoras brotaron de entre sus aspas, transformándose en serpientes de fuego que arrasaron el estrecho pasaje. Los Inferi que no pudieron esquivarlas se retorcieron y deformaron al instante en que se incendiaron, mientras la humedad se evaporaba. Estas creaciones de las artes oscuras, temerosas de las llamas, se convirtieron en restos carbonizados. «Ja, ¿eso es todo lo que tienes? No me extraña que Voldemort muriera tan rápido. Con subordinados inútiles como tú, sería una broma si lo consiguiera». Manipulando las llamas hacia Blake, Harry continuó lanzando ataques mentales.
Ustedes, los supuestos mortífagos de élite, ni siquiera pueden con un mago insignificante como yo, que ni siquiera ha terminado el tercer año. ¿Cuáles son los requisitos para ser mortífago? ¿Saber leer y escribir? ¿O tal vez solo saber dónde está el baño para hacer sus necesidades? Incantate infinito. Incantate infinito, las llamas estaban bloqueadas por una membrana de luz blanca, que producía un sonido chisporroteante al contacto. Aprovecha el tiempo mientras tu lengua aún esté en tu boca. Sirius, con el rostro tenso, agitó con fuerza su varita, y la membrana de luz blanca retrocedió rápidamente, trayendo consigo las propias llamas de Harry. Harry no mostró pánico. Al ver las llamas indistinguibles frente a él, primero apuntó su varita hacia sí mismo. Impervió. Después de que Hermione lanzara este encantamiento práctico, Harry se tomó el tiempo para aprenderlo también. A continuación, sus acciones no se detuvieron, apuntando su varita a las llamas furiosas, Aguamenti. Aguamenti, al instante siguiente, en marcado contraste con las llamas, un potente chorro de agua brotó con fuerza de la varita. Originalmente, este encantamiento se enseñaba en sexto año en Hogwarts, pero el club de duelos lo había enseñado antes. Al fin y al cabo, un encantamiento capaz de producir agua potable de la nada es sumamente práctico. Por supuesto, como club de duelos, no se centrarían únicamente en la practicidad. William también potenció su poder. Ya no se le puede llamar Aguamenti, quizás Niágara sería más apropiado. En un instante, la fuerza del agua extinguió las llamas que habían perdido su origen. Al extinguirse las llamas, todo el pasadizo quedó sumido de nuevo en la oscuridad. Ahora es el momento, una buena oportunidad. Al ver que las figuras desaparecían gradualmente de su retina, Harry se movió repentinamente, no para huir, sino para cargar directamente contra Blake, alzando su varita, de primo. De primo auge, se oyó un violento estruendo. Al instante siguiente, toneladas de tierra y piedras cayeron del agujero que Harry había abierto, sepultando a Sirius casi de inmediato. El hombre parecía completamente desprevenido. Ni siquiera tuvo tiempo de emitir un gemido antes de desaparecer bajo tierra. Lumos. Lumos, la luz blanca se encendió, Harry jadeó en busca de aire, mirando fijamente la pesada pared de tierra frente a él durante un largo rato, y finalmente, después de un rato, confirmó que ya no había movimiento en el interior. El chico no pudo evitar exhalar un suspiro de alivio, las tensas cuerdas de su corazón se rompieron en ese instante. No fue hasta ahora que finalmente tuvo algo de sentido de la realidad. Él, derrotó a Sirius Black. El mismo Black que, hace más de 10 años, asesinó a innumerables muggles a plena luz del día. Ese asistente del Señor Oscuro, Sirius Black. Harry se sintió abrumado por una fuerte sensación de irrealidad. Instintivamente, bajó la mirada hacia la palma de su mano, que estaba cubierta de tierra. Justo antes, para evitar el derrumbe, tuvo que rodar para alejarse tras lanzar el hechizo. Estaba a punto de lanzarlo debido a su desconocimiento del mismo, ya que no podía hacerlo en silencio. Era necesario intentar acortar la distancia de lanzamiento. Al fin y al cabo, este movimiento tenía que tener éxito a la primera. Si el oponente se volvía cauteloso, tendría que pensar en otra estrategia. Pero justo cuando Harry estaba recuperando el aliento y relajándose, una mano igualmente pálida, teñida con un ligero brillo azul, surgió repentinamente de la pared de tierra frente a él y le dio una fuerte bofetada en la frente. Bofetada. Harry, golpeado por el ataque, retrocedió instintivamente, alzando su varita, solo para descubrir que, por alguna razón, no podía pronunciar ningún hechizo. Quiso retroceder aún más, pero se dio cuenta de que no podía lanzar hechizos ni moverse. ¿Qué está pasando? ¿Podría ser que Sirius no esté muerto? Y además, que sea tan fuerte. Justo cuando Harry comenzaba a sentir una oleada de desesperación, una voz tan agradable como música para sus oídos resonó de repente. Competencia en encantamientos, 7 puntos. Competencia en combinaciones de encantamientos, 3 puntos. Reacción en combate real, 8 puntos.
Cualidad psicológica, 5 puntos, ataque de interferencia mental, 9 puntos, supongo que apenas apruebas. Señor. Al ver a William emerger del suelo, rodeado por un escudo de luz azul con forma humana, Harry descubrió de repente que podía hablar de nuevo. Sin embargo, seguía sin poder lanzar hechizos, y su ojo se contrajo involuntariamente. ¿Por qué eres tú? ¿Quién más podría ser sino yo? ¿De verdad creíste que era Blake? William miró a Harry y guardó su pequeña libreta donde anotaba las puntuaciones, con una sonrisa maliciosa asomando en la comisura de sus labios. ¿Crees que un mortífago, probablemente encerrado en Azkaban hasta quedar mentalmente incapacitado, podría charlar tranquilamente y luego batirse en duelo contigo en tales circunstancias? Tras darse cuenta de que las medidas que había dejado en esos pasadizos secretos se habían activado, William se teletransportó rápidamente hasta allí, con la esperanza de pescar por fin ese gran pez. Pero resultó ser solo un mocoso que había infringido las normas del colegio. Suspirando con cierta decepción, William decidió darle una lección a ese pequeño que había interrumpido su sueño matutino, así que le lanzó directamente la maldición asesina. En cualquier caso, no le había infundido malicia ni poder mágico. Parecía amenazante, pero solo incomodaría a alguien, tal vez le provocaría una hemorragia nasal. Sin embargo, el duelo que siguió dejó a William gratamente sorprendido con las habilidades de combate de Harry. Al fin y al cabo, era un alumno suyo, y ver su progreso lo alegró mucho, sobre todo en el duelo final, que demostró una impresionante capacidad de adaptación. Sin embargo, Harry realmente no debería estar aquí ahora. Ante las preguntas de William, Harry no pudo evitar esbozar una sonrisa amarga. Se frotó la frente, que le dolía un poco por un golpe, y contó obedientemente toda la historia, incluyendo la despedida de Ron y Hermione y cómo los gemelos Weasley le dieron instrucciones. Todos los detalles. Tan ociosos son. Parece que tendré que ponerles más deberes a esos dos chicos más tarde. Tras escuchar la explicación de Harry, William asintió con una sonrisa. Si no recordaba mal, esos dos pequeños alborotadores de la familia Weasley no solo pertenecían a su club de duelos, sino que también asistían a la clase de física, química y mejora de Grindelwald, o mejor dicho, a la clase de estudios muggles. Así que, jeje. Al ver la sonrisa en la comisura de los labios de William, Harry no pudo evitar suspirar, disculpándose mentalmente con los dos. Bueno, mejor ellos que yo, ¿no? ¿Alguna vez pensaste que si realmente era Sirius quien te estaba esperando aquí? Lo siento. Harry se disculpó con una mirada abatida, con las manos a la espalda. Volveré al castillo ahora mismo. Al ver el rostro del chico, lleno de impotencia y decepción, William finalmente suspiró. ¿Desde cuándo le importaban las reglas de la escuela? Además, ¿cómo se había convertido en alguien que siempre le había caído mal? Muy bien, has derrumbado el túnel. ¿A dónde te diriges? Al ver que el niño se giraba instintivamente con una expresión de expectación, William sonrió, sacó de sus brazos a un Kabuda que aún dormía y se lo arrojó a la cabeza. Sintiendo un giro en sueños, el Niffler no pudo evitar darse la vuelta y cambiar de posición. No había otra opción. William le sacaba la barriga o la zarandeaba sin previo aviso todos los días, así que ya estaba acostumbrada a esos movimientos. Despierta a Kabuda si algo parece estar mal. Sabe qué hacer. Considéralo una recompensa por haber aprobado tu examen práctico. Diviértete. En realidad, vete antes de que cambie de opinión. Porque es así. 2 horas más tarde, Harry, agachado bajo la mesa de las 3 escobas, se mordió las uñas y pensó. Tenía las piernas entumecidas. Tras ser liberado por William, Harry se dirigió sin problemas al sótano de Honeyduques. La ruidosa tienda de dulces estaba repleta de estudiantes de Hogwarts, que reían y bullían sin siquiera mirar a Harry. A través del escaparate de Honeyduques, Harry vio a los gemelos Weasley retosando en la entrada de la tienda de bromas Sonko.
Había sospechado que estaban bajo el control de Sirius, pero ahora, pensándolo con calma, si Sirius lograba usar la maldición Imperius en 2 estudiantes de Gryffindor en el castillo de Hogwarts, fuertemente custodiado, bajo la vigilancia del profesor Dumbledore y los prefectos. Bueno, eso sería como si Voldemort le lamiera los pies a Sirius Black, ¿no? Harry se mordía las uñas, continuando con sus divagaciones. Desde que empezó a aprender magia con William, Harry solía dejar volar su imaginación o, mejor dicho, organizar sus pensamientos en diversas situaciones. Kabuda, ya despierto, se sentó sobre el hombro de Harry. Al notar su expresión, le dio un zarpazo. Chirrido. Tras haber despertado con éxito a Harry, Kabuda chilló y apretó la pata con entusiasmo. Anteriormente, siempre había querido hacerlo cuando veía a William con esa expresión, pero nunca se había atrevido. Ahora, por fin, le resultaba gratificante. ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? Harry, sacado de su aturdimiento por el golpe de la pata, se giró algo desconcertado, solo para encontrarse con la mirada igualmente confusa de Hermione. Harry, ¿qué haces aquí? En cuanto empezó a hablar, Hermione instintivamente se tapó la boca y bajó la voz. Se acercó rápidamente a Harry, pero se detuvo un instante al ver a Kabuda. Las palabras que estaban a punto de salir de sus labios se quedaron ahogadas. Sabía que, con Kabuda cerca, la seguridad personal de Harry estaba completamente asegurada. Oye, ¿crees que a Harry le gustaría esto? ¡Guau! Frente al puesto de Honeyduques, Ron se giró sosteniendo un frasco de racimos de cucarachas y, al ver a Harry, parpadeó algo desconcertado. ¡Guau! Tras un breve instante de reflexión, Ron se llenó de admiración. Ya has aprendido a aparición. Neville también se acercó, mirando a Harry con asombro. Él también había estado comprando dulces con Hermione, y sus experiencias en el club de duelos lo habían hecho madurar bastante, y, naturalmente, ya no era tan torpe socialmente como antes. Por supuesto que no. Harry dijo, bajando la voz para que los alumnos de 6º año no lo oyeran, y les explicó a los 3 lo de los gemelos Weasley y William. Ja, fingir ser Sirius. Eso es de muy mal gusto. Tras escuchar el relato de Harry, Ron parpadeó, algo atónito. Como era de esperar, Harry no mencionó el Avada Kedavra inicial de William, que se lanzó con un estilo de lucha Cruciatus. Aunque no le alcanzaron, al fin y al cabo, esos hechizos iban dirigidos a él, para ser sinceros, solo por las acciones de William y las mascotas que tenía. Debería estar cumpliendo su cadena perpetua en Azkaban. El anciano quería que Harry reconociera las amenazas que acechan fuera del castillo, sobre todo porque esos dementores ya no nos protegen. Al oír las palabras de Neville, Harry no pudo evitar esbozar una mueca. Dementores, protección, la combinación de esas dos palabras era verdaderamente mágica. Espera, ¿qué se supone que significa eso? ¿Qué quieres decir con que esos dementores se han ido? Harry abrió mucho los ojos, con la mente a 1000 por hora. Claramente, durante los días que pasó recuperándose en la enfermería bajo el cuidado de la señorita Pomfrey, podría haber ocurrido algo en el castillo. Y tal como pensaba, durante el tiempo que él y el equipo de Quidditch de la escuela se recuperaban, habían ocurrido bastantes cosas dentro del castillo. Por ejemplo, todos los dementores han sido retirados, y ahora cada puerta del castillo está custodiada por turnos por aurores. ¿No es una suerte que esas cosas hayan desaparecido? En las calles de Hogsmeade, los copos de nieve caían suavemente del cielo mientras Ron hablaba, abrazándose a sí mismo. Neville asintió con la cabeza en señal de acuerdo. El Ministerio de Magia trajo a los dementores porque pueden sentir la presencia de Sirius Black. Si solo está custodiado por aurores, la vida de Harry podría no ser tan segura como antes. Hermione negó con la cabeza, expresando su desacuerdo. ¿Confías en esas cosas? Casi le chupan el alma a Harry antes. Y ni siquiera necesitaron que Black hiciera nada. Pero alguien puede controlarlos. Profesor Dumbledore. Por cierto, ese es realmente el Dios Guardián. Me pregunto, ¿por qué siquiera están hablando de esto? Harry levantó la mano, interrumpiendo su discusión, algo impotente. Aunque Scabbers había sido encontrado, la relación entre estos dos no había mejorado mucho.
Cada vez que Hermione decía algo, Ron replicaba instintivamente, discutiendo tanto que le empezaba a doler la cabeza. Interrogación de cierre. Hoy es la primera vez que vengo a Hogsmeade. Desde la distancia, Hogsmeade parecía una postal navideña tridimensional, con casitas y tiendas de techos de paja cubiertas por una capa de nieve recién caída. Cada casa tenía una corona de acebo en la puerta, y guirnaldas de velas mágicas adornaban los árboles de hoja perenne. Harry temblaba. A diferencia del trío con Ron, se le había olvidado traer su capa al salir y ahora se congelaba. Cabuda llevaba rato acurrucado en el bolsillo de Hermione, durmiendo plácidamente. Los cuatro caminaban por la calle, con la cabeza gacha por el viento, mientras Ron y Hermione gritaban a través de sus bufandas. Final del capítulo.